Shalom a todos, estamos nuevamente aquí en Soy Judío y hoy les quiero compartir una idea jasídica sobre la simjá. ¿Qué es la simjá? La simjá es la alegría y la alegría tiene muchas definiciones dentro del judaísmo, también dentro de la vida de cada uno de ustedes. Y entonces hoy les quiero compartir una idea que viene de la dinastía de Kotsk, que es una de las dinastías jasídicas más conocidas. Y la idea es compartir con ustedes un texto. Y como texto es un pequeño capítulo, ni siquiera llega a ser un capítulo dentro de un libro, que quiero compartir con ustedes. Una idea. Este canal también me sirve para esto, digamos, para cuando voy estudiando algo y digo, esto es muy interesante para compartir, por compartirlo con ustedes. Cuando grabo esta idea, estamos en medio de la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta alegre. Y hay acontecimientos que nos suceden tristes, luctuosos, atentados terroristas, digo, que han sucedido en estos días. Y quiero compartir con ustedes una idea jasídica sobre la alegría. Acompáñenme y al final vamos a intentar elaborar, o voy a intentar elaborar, me hago cargo de mi propia idea, de elaborar un mensaje para nuestros días. Pero síganme unos minutos. La alegría y la agilidad, o sea, zerizut, la forma ágil de cumplir las mitzvot, eran cualidades importantes, tanto en Psisja como así también en Kotsk. Psisja es el lugar de donde venía justamente esta dinastía. Son dinastías que se iban moviendo dentro de ciudades o pueblitos de la zona de Polonia, Rusia. Primera frase fuerte para nosotros. La tristeza no es una transgresión, no es una averá, pero la tristeza puede causar lo que la transgresión más grande no puede causar. Voy de vuelta. La tristeza no es una transgresión, pero la tristeza puede causar lo que la transgresión más grande no puede causar. Sobre la importancia de la alegría en el servicio a Dios, estuvieron de acuerdo casi todos los tzadikim, todos los grandes rebes hasídicos. De hecho, ¿no? Está esa famosa frase que dice Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, tiene canción muy linda también. Es una gran mitzvah o la gran mitzvah es estar siempre en alegría. ¿A qué se refiere? Digo, porque nos pasan cosas malas. Vamos un poquito más. El Rebbe de Lublin, que es como un antecesor del Rebbe de Kotsk, dijo, después del episodio del becerro de oro, está escrito, y se enlutaron y nadie se puso sus atavíos. Lo principal del pecado, o sea, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y encontró al pueblo adorando a un becerro de oro, o a una parte del pueblo, del pueblo de Israel adorando al becerro de oro, rompe las tablas. Ahora, ¿qué es lo que dice acá el Rebbe de Lublin? Lo principal del pecado fue que se enlutaron, es decir, que estaban tristes y olvidaron que no habían perdido sus atavios. Sus atavios son, en hebreo, la palabra que usa es como el regalo que Dios nos dio, o el regalo que Dios les dio, ¿sí? Que es la Torah, su parte de Dios en lo alto. Y que lo que pasó, pasó. O sea, fueron muy severos consigo mismos, la generación del desierto, y no pudieron entender que, bueno, se habían pegado un tropezón, vamos a decirlo así. La palabra que me sale es macana. Se habían mandado una macana. Pero en un momento ya hay que pasar ese episodio. Ellos no pudieron y eso fue lo principal de la transgresión. Acá trae un versículo del libro de Salmos, que los piadosos se regocijen en la gloria, que canten sobre sus camas. Los Hasidim cantan con entusiasmo incluso cuando están en un descenso espiritual, dijo Rabbi Simcha Bunim de Psisja. Rabbi Simcha Bunim opinaba que esta es la razón, o sea, que hay que cantar incluso cuando uno está en un mal momento, por la que en este mundo le va bien también a los judíos seculares. Hay que entender este relato que estoy trayendo acá, lo trae
el Rab Abraham Yeshua Heschel, en un libro que se llama Hasidim Adakatse, Hasidim o Hasídicos hasta el extremo, ¿sí? Que lo escribió en Yiddish, lo tradujeron hace poco, hace unos años, al hebreo y que lo vengo leyendo. Él dice, o sea, trae acá toda la visión de los hasídicos. Van a ver que acá habla de los Gilonim, de los seculares, y después va a hablar de los Mitnagdim, de los que están en contra de los hasídicos. Por eso le digo, esto es una idea hasídica. No significa que todas estas ideas hace falta que ni ustedes ni yo las compremos 100%, pero fíjense, una vez discutía con un amigo mío y él me dio una frase que yo después la usé, digamos, muchas veces a favor. Yo no soy un especialista en Hasidut, claramente, pero él me había dicho, yo no estoy dispuesto a renunciar a ninguna parte de mi tradición. Entonces, la tradición hasídica es parte de la tradición judía y yo voy a tomar de acá un mensaje importante para nosotros. Así que vamos adelante. Rabbi Habunim opinaba que esta es la razón por la que en este mundo les va tan bien a los judíos seculares. Ellos siempre están alegres y moran en la dicha, a pesar de que su alegría proviene de la frivolidad y tonterías. La alegría mama, se nutre, así como un bebé se nutre, del atributo del Gesed, de la bondad en los cielos, y así atrae consigo hacia abajo influencias buenas desde los cielos. Los judíos devotos, la gente que está muy preocupada por las mitzvot, que viven la mayor parte del tiempo en tristeza y preocupaciones, atraen sobre sí mismos desde arriba juicios y decretos, y no tienen parnasá, no tienen sustento. De esto debemos aprender la lección de esforzarnos siempre por estar alegres. Entonces, acá ya tenemos una primera cuestión. La alegría es algo importante y no hay que dejarla de lado. Seguimos. Vivir en un estado mental fijo, en una sola medida, significa vivir en la superficialidad. Quien tiene el espíritu siempre abatido terminará en la melancolía negra, la Mará Shehorá. Esto era, esto lo trae mucho Rabbi Nachman de Breslov. Quien tiene espíritu siempre exaltado terminará en la herejía. O sea, espíritu siempre abatido, depresión. Siempre exaltado, herejía. Quien tiene el espíritu siempre alegre podría llegar a terminar en el desenfreno. Quien tiene el espíritu siempre en sumisión terminará en la bajeza del espíritu. ¿Cómo entonces se puede estar simultáneamente quebrado y alegre? O sea, quieren que sea feliz, quieren que estemos alegres, pero quieren que estemos quebrados, quieren que seamos humildes. Pero la humildad es una midá, una cualidad espiritual fundamental dentro de Yahadut, dentro del judaísmo. Entonces, otro de los rebes de Lublin, el José, el vidente, opinaba que la alegría y la sumisión son una misma midá, una misma cualidad, y están entrelazadas la una con la otra. Y acá una frase que para mí es fundamental dentro de este texto. Rabbi Hirsch de Tomashov, alumno y amigo del Rebbe de Kotsk, dijo: cuando una persona comienza a realizar un precepto, una mitzvah, debe ser seria y elevarse. En el momento de la acción, debe saber que está haciendo algo grande. Sin embargo, después de eso, debe entender que no ha hecho nada, que ni siquiera ha comenzado. Detengámonos un segundo en esta frase. Cuando una persona comienza a realizar una mitzvah, tiene que concentrarse en eso. No puedo hacer otra cosa mientras que hago una mitzvah. Me concentro en la mitzvah. Tengo la kavaná, la intención adecuada. Y con eso seguramente me voy a elevar espiritualmente, como persona. En el momento de la acción, cuando uno hace una mitzvah, tiene que saber que está haciendo algo realmente grande, que es bueno para las personas, que es bueno para el Kadosh Baruj Hu, que es bueno para uno mismo. Sin embargo, después de eso, la persona debe entender que no ha hecho nada, que ni siquiera ha comenzado. Es decir, hiciste una mitzvah, perfecto. Vamos a hacer otra mitzvah juntos.
El Kadosh Baruj Hu nos da todo el tiempo la posibilidad de hacer una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah. Como dice el Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. ¿Cuál es el premio de la mitzvah? Poder hacer otra mitzvah. Esta frase es muy fuerte, yo creo que es de lo central de este texto. Vamos un poquito más. Dice así. Rabbi Mendel de Kotzk nunca fue unilateral ni superficial. Sus ideas eran en su mayoría una fusión de dos fundamentos que aparentemente se encontraban en contradicción o en tensión. Por un lado, Rabbi Mendel exigía a sus alumnos que tuviera valentía y coraje. Por otro lado, demandaba que cada uno fuera ante sus propios ojos, y acá va en Yiddish, ¿sí? Aquellos que siempre me critican mi pronunciación del Yiddish, que no aparezcan ahora a comentarme en contra en este video, demandaba de cada uno que ante sus propios ojos fueran Gurnisht im Gurnisht, nada de nada. Se requiere, perdón, que el hombre sea ante sus propios ojos como una escoba. Nada de nada. Por un lado, entonces, les pedía que sean valientes y corajudos, y por otro lado, que sepan, que tengan presente ante sus ojos que son Gurnish, nada. Rabbi Simcha Bunim le preguntó a Rabbi Mendel. Maestro le pregunta a alumno, pero era una relación muy especial entre ellos. El libro habla de esto. Un Hasid le dice, sabe que es Gurnish, sabe que es nada. Y un Misnaged, un Misnaged dice acá, opositor al Hasidismo, de todos modos es Gurnish. Acá le pega un palo, digamos, a los contras. A mí me caen bien los Hasidim y también los Misnagdim. Todos me caen bien, todos son Yehudim. Yo ya llegué en una etapa posterior a todas estas discusiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué contesta Rabbi Mendel de Kotz? El Hasid sabe que es nada y lo acepta con amor. Cuando la persona puede aceptar que uno no tiene una gran importancia, como dice, ¿no? El cementerio está lleno de gente imprescindible. Y lo acepta con amor, y de este conocimiento verdadero se esclarece la verdad de Dios. Como está escrito, Dios es verdad. Esta es la virtud del Hasid. El Hasid sabe que es nada y lo acepta con amor. Esta es la enseñanza de Rabbi Mendel de Kotsk a sus alumnos, que nosotros tenemos para nosotros también. Acá va a seguir, va a venir un tema importante. Aparece mucho dentro de la literatura ya bíblica, el tema de tener un corazón quebrado. La opinión de Rabbi Mendel no estaba para nada cómoda con el quebrantamiento de corazón excesivo. Shivron Alev. Shivron Alev Mufraz, dice, pero en hebreo, pero acá lo dejamos como Shivron Alev, el corazón quebrado. Debes pensar, y acá nos da una solución. Esto que puse en negrita no dice esta es la solución, pero yo se los pongo a ustedes como una solución. Debes pensar que las buenas acciones, las mitzvot, los ma'asim tovim, que haces son importantes y muy aceptadas ante Dios, ante Avinu Sheba Shamayim. Mediante tal pensamiento, tus buenas acciones, tus Mahasim Tovim, van a ser aún más hermosas. Pero si una persona piensa que está muy lejos de Avinu Sheba Shamayim, de Dios, y que sus buenas acciones no son deseadas, o sea, no son aceptadas por Dios, porque no son completamente puras y no están libres de intereses ocultos, de pniot, podría realmente alejarse infinitamente del Kadosh Baruj Hu. Acá viene una diferencia. Nosotros, este es el tercer video de Soy Judío. En el primero traje al Rav Dessler. El Rav Dessler tiene una pata, digamos, una corriente jasídica dentro muy fuerte, pero también representa al Musar. Y el Musar siempre va a pedir más de nosotros. Siempre va a ser exigente. Cuando me toca enseñar esos temas, digamos, delante de algunos en vivo, les digo, hoy les traigo un texto, como siempre, desafiante, exigente. Fíjense lo que va a decir Heschel, que dicen los hasídicos sobre los predicadores de moral de Musar. Dice que a diferencia de ellos, que exigían a la persona que quiere retornar en arrepentimiento, o sea, que quiere hacer teshuvá,
que quiere volver a la buena senda, que recordara siempre todas las transgresiones que alguna vez cometió y que se arrepintiera de ellas, como dice el versículo de Salmos, y mi pecado está siempre delante de mí. Vino Rabbi Mendel y argumentó: una persona derrama ríos de lágrimas como resultado de su pecado, pero el pensar en el pasado no es lo principal. Lo principal es pensar en el futuro. Fíjense qué lindo. Lo que hicimos, acuérdense lo que dijo más arriba, porque sigue una línea esto. Lo que dijimos más arriba sobre qué pasó después del becerro de oro, que no pudieron dejar pasar el momento. Se quedaron trabados ahí, se quedaron enlutados. Pensar en el pasado no es lo principal. Lo principal es pensar en el futuro. El quebrantamiento de corazón no se encuentra necesariamente en aquellos que cometieron transgresiones y sufren por el arrepentimiento de ellas, sino también en judíos santos. Rabbi Mendel de Kotsk interpretó la palabra, esto lo pueden llegar a conocer de Yamin Oraim, de las altas fiestas, la palabra teruá, en el versículo bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Yodei teruá, andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro, del libro de Salmos, como quebranto. O sea, truá es quebranto, shivrón. Es decir, bienaventurado el pueblo cuyos hijos que caminan a la luz de tu rostro, oh Dios, son los quebrantados de corazón. Y no porque hayan pecado, Dios no lo quiera, ya que son judíos santos. Hay aquí una nueva concepción del tema importante del quebranto o corazón quebrantado, que aparece tantas veces en el libro de Salmos, Teilim. El quebrantamiento de corazón no surge de un sentimiento de culpa, ni de remordimientos de conciencia por la propia bajeza espiritual. Surge precisamente del temor reverencial ante Dios, de estar apegado a la luz de Dios, como diciendo: Dios es tan preciado y aún así yo estoy tan lejos. Y acá fíjense cómo nos va a traer otra interpretación de otro pasaje de la Torá en el libro de Devarim. Al final de la sección de las advertencias de las Tojajot está escrito: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Preguntó Rabbi Mendel: ¿acaso solo porque no sirvieron con alegría merecieron un castigo tan terrible como el mencionado en la advertencia? Pero la respuesta es, el- la letra resaltada es mía: si una persona realiza su servicio a Dios sin alegría, si una persona realiza su servicio a Dios sin alegría, sino solo como un mandato que las personas han aprendido de memoria, su corazón se enfría y olvida que existe un creador del mundo y comete transgresiones. Por eso se le castiga. A raíz de esto, él puede llegar a reflexionar: ¿qué lo llevó a cometer transgresiones? Y entonces descubre que la causa verdadera fue que no cumplió las mitzvot con alegría. Esos preceptos había que cumplirlos con alegría. Y por lo tanto, trae un ejemplo del azúcar: el que está exento, perdón, el que sufre está exento del azúcar. Una persona que está sufriendo no hace falta que cumpla la mitzvah de Sukkah, porque Sukkah tiene que ser cumplida con alegría. Todas las mitzvot, cualquier mitzvah, un precepto, una mitzvah, debe cumplirse con alegría. Fíjense este relato tan interesante, un poquito fuerte. Reb Moshe Michel de Beala, un Hasid que mantuvo uno de los Parnasim, de, que mantuvo al Rebbe de Kotsk durante muchos años, estaba a punto de morir. Los Hasidim, todos sus compañeros, rodearon su cama, pero él mismo estaba sumido en la alegría y ordenó traer Yain Saraf, aguardiente. Imagínense la imagen, ¿no? Una persona está en cama a punto de morir, o muy cerca de morir, o muy enferma, y está alegre y piden que traigan una ronda para que todos tomen. Impresionante.
Fuerte la imagen. Uno de los Hasidim, ya estaban todos alegres, y vio que estaba tan alegre el enfermo, que dijo, ¿te convendría recitar la bendición de Sheheyanu? Esa bendición que, por ejemplo, recitamos en Hanukkah el primer día, creo que recitamos cada vez, es una verajá que se recita cada vez que se va a hacer algo nuevo, algo por primera vez. La recitamos por lo general en las festividades y en ciertos momentos de nuestro ciclo de vida. Entonces dice, este Hasid dice, quizás comprendía recitar Sheheyanu. Después de todo, uno muere una sola vez. ¿Sí? Así como una sola vez cumplimos ciertas mitzvot, una sola vez nos vamos a morir. ¿Qué le respondió Moshe Michel? Tonto de ti, estás loco. Sobre el fruto de la tierra no se bendice Sheheyanu, porque no es algo importante. Y el que va a morir no es más que polvo de la tierra. Las verajot se recitan sobre cuestiones importantes. Sheheyanu se recita, por ejemplo, la primera vez que uno va a comer un fruto de la tierra de Israel en el año. ¿Sí? Uva, granada, higo. Y en ese momento se recita Sheheyanu, pero no por algo que no tiene importancia. La primera vez que te comes un tomate cherry, por más que sea de Israel y por más que sea muy rico y te guste un montón, no decís Sheheyanu. Fíjense cómo sigue esto. Rabbi Yehuda Nasi, lo mencioné en el video 2, es el compilador de la Mishnah. Aparece en el tratado de Avodah Zará 17a, viendo un evento donde una persona había sido transgresora toda su vida, y cuando esa persona se enteró que no iba a tener mundo venidero, Eleazar ben Durdaya, cuando se entera que no va a tener mundo venidero, se sube a una montaña, se pone a llorar, a llorar, a llorar, y de tanta tristeza se muere. Cuando se muere, cuenta el Talmud que se decreta que va a tener, Olama va a tener mundo venidero. Uf, de eso tendría que armar un video aparte, o varios videos. Otro día lo estudiamos. Y entonces, ¿qué dice Rabbi Yudan así, que es conocido como Rabbi o Revi? Hay quien adquiere su mundo en una hora. Y lo que preguntan los Hasidim es, ¿y por esto se llora? ¿Acaso no es por el contrario algo bueno y valioso? O sea, que una persona haya podido arrepentirse de sus transgresiones y pueda ganar su lugar en el Olam Abba, en el mundo por venir, explicó Rabbi Mendel de Kotzk. Rabbi lloró por aquellas personas que durante toda su vida se ocuparon de tonterías y gracias a realizar una sola mitzvah, un solo precepto, que la Teshuvah en este caso, adquirieron para sí mismos el mundo venidero. Personas así no son capaces de sentir el mundo venidero e incluso de percibir en él ningún sabor. Para percibir el sabor y el placer del mundo venidero hay que prepararse en este mundo. Entonces, todo lo que se nos ofrece en el mundo por venir, primero hay que probarlo acá, en este mundo, para saber qué estamos yendo a buscar allá. Si uno ya conoce el gustito, va a saber qué está yendo a buscar. ¿Y cómo podemos explicar esto? Fíjense lo que trae acá esta enseñanza del Rebbe Shlomo de Karlin. ¿Es posible estar tristes en Shabbat? ¡Qué ocurrencia! Debemos sentir una profunda vergüenza ante el Shabbat. El día sábado, el Shabbat para el pueblo judío es algo súper, súper importante. Momento de reunión de la familia, momento de comida rica, momento de tefilá, momento de estudio, momento de descanso. Ese gusto que tiene el Shabbat es algo que nosotros intentamos buscar en este mundo. Dice, el Shabbat es tan grande, ¿y cómo es que no lo escucho? ¿Cómo es que no lo siento? Me asombra. La vergüenza ante el Shabbat en este mundo tiene una consecuencia cuando una persona llega al mundo venidero después de haber cumplido toda la Torah y las mitzvot, pero sin placer y entusiasmo. Podría llegar a ser una situación lamentable. Imagínense, se le permite entrar al Gan Eden, al jardín del Edén, porque cumplió la Torah y las mitzvot, no era un transgresor. Pero dado que no sintió placer en este mundo, tampoco sentirá el placer del jardín del Edén. El tonto se indignará. ¿Qué es todo este alboroto sobre el Gan Eden? Y no lo van a dejar entrar, será arrojado fuera.
Estos son los sufrimientos maduros de todos, dice. ¿Qué debe hacer la persona? Debe buscar en este mundo a alguien que lo ayude. ¿A qué? A entender cómo funciona el Shabbat, cómo funciona el placer, la alegría de la Torá. Pero ¿qué dice? Gracias a la vergüenza que sentirá en este mundo ante el Shabbat, porque no podemos terminar de entenderlo. El Shabbat es Me'ein o la mamá, es como un poquitito, una partecita de lo que va a venir después. Mes- una persona que sienta entonces vergüenza en este mundo ante el Shabbat merecerá comprender que también allí debe sentir vergüenza. ¿Cómo puede ser? El jardín del Edén es tan grande y yo no lo escucho. Entonces Dios va a venir y le va a ayudar para que allí pueda disfrutar. Un Hasid de Kotsk dio otra razón para el llanto de Rabbi. Si se puede adquirir el mundo venidero en una hora, entonces es fácil perder el mundo venidero en media hora. Bueno, sí, esto que decía, en un instante se puede adquirir el mundo venidero por haberse arrepentido de las transgresiones de uno, uno podría perder también el mundo venidero así de rápido. Todo esto que hemos estudiado sobre la Simja no es definitivo. Yo incluso tengo un texto que seguramente voy a compartir más adelante con ustedes sobre la felicidad en este mundo. Y creo que grabé un episodio eh, en otro podcast con un amigo. Lo voy a buscar, si está lo pongo con el rabino Diego Elman. Si está lo voy a poner en la descripción. Yo me acuerdo, hace un par de años, cuando fue el 7 de octubre, que la gente se preguntaba cómo podía ser. O sea, muchos de nosotros no pudimos bailar ese Simchat Torah. Estábamos tristes o estábamos, digamos, muy impactados por lo que estaba pasando en Israel. Incluso los que no habíamos visto en la tele todavía, pero ya sabíamos lo que estaba pasando. Y yo no fui a bailar ese día. Pero cuando fui a estudiar de vuelta, la semana siguiente, ya muy triste, muy afectado por el tema, me acuerdo que pregunté si habían bailado y me explicaron que sí. Y el rabino, el Rosh Yeshiva y el Rab Moadev les había dicho a sus muchachos que iban a ser como los Hasidim, que cuando estaban tristes por dentro, quebrados por dentro, por afuera, sonreían y bailaban. Ellos entendían el sufrimiento de lo que estaba pasando en Israel, lo que le estaba pasando al pueblo judío, pero ellos entendían también que había una mitzvah, la Torah de alegrarse, de bailar con la Torah, y que ellos iban a hacer eso. Y eso quedó demostrado porque cuando terminó Simchat Torah y quisieron organizar las Akafot Shniot, que eran ya Akafot con instrumentos musicales, algo más festivo, una especie de segundo festejo ya fuera del día festivo, ahí ya no había mitzvah de estar alegre. Y entonces le dijo, no, 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 ahora ya no bailamos. Eh, en ese momento, que ya fue posterior al 7 de octubre, yo empecé como a encarar distinto. De hecho, si van al primer texto que compartí con ustedes, al primer video que hablaba sobre las velas de Hanukkah y el optimismo, tiene que ver con esto, tiene que ver con esas enseñanzas al Rav Dessler, pero que van hacia, las cosas van a seguir pasando. Y nosotros tenemos que enfocarnos en hacer nuestra labor. Nuestra labor, hacer crecer la luz, de hacer crecer la alegría. Y aunque encontremos muchas situaciones que sean difíciles, hay que saber que una vez que suceden las cosas y podemos salir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir con alegría, hay que seguir sacando afuera nuestra identidad. Y yo creo que hemos visto acá dentro del texto varias cuestiones que nos ayudan a eso, como esa enseñanza principal que les marqué de el Rebbe de Tomashov, esa que estaba en celeste grande acá. Una persona comienza a realizar una mitzvah de ser seria y elevarse. Y en el momento de la acción debe saber que está haciendo algo grande, sin embargo, después de eso debe entender que no ha hecho nada, que ni siquiera ha comenzado. Y la otra cuestión es entender que lo que pasó, pasó,
y que nosotros tenemos que esforzarnos por estar siempre alegres. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Lo importante es que estamos todos juntos, ¿sí? En este camino de la Torá, que va a tener sus escalas, sus escalones, sus dificultades, y que vamos a salir adelante con alegría. Si te gustó este video, si te gustó, lo estás escuchando, suscríbete, seguime en YouTube, Spotify, Instagram, LinkedIn, donde quieras, y vamos a ir actualizando, vamos a seguir subiendo cuestiones que tengan que ver con nuestro judaísmo. Hasta la próxima, Shalom.